Hola mis queridos alumnos de la clase de Vencedores, los saludo en el amor del Señor, deseando todavía que pronto llegue el momento de volvernos a ver, pero agradeciendo al Señor que aún podemos tener esta dinámica, esta modalidad y de alguna forma poder seguir aprendiendo y enseñando su palabra. Espero, como siempre, que se encuentren muy bien, que les haya ido bien en la semana, en el colegio y en todo lo que hayan tenido que hacer, que puedan descansar y todo eso que siempre decimos. Vamos a seguir estudiando la vida de Jesús, las cosas que hizo, las cosas que dijo. En el libro de Mateo vamos a leer el versículo 15 en adelante. El título que tiene en mi Biblia es Los impuestos para el César. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos, junto con los partidarios de Herodes, a buscarlo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la vida que nos das. Muchas gracias porque tú eres capaz de ablandar nuestros corazones. Tú eres capaz de iluminar nuestro entendimiento con tal de que tu palabra entre en nuestras vidas y podamos vivir conforme a ella. Y en esta ocasión no es diferente de las demás. No estamos leyendo o enseñando simplemente para saber. No queremos conocimiento por sí solo, sino que tú actúes en ese conocimiento. Que sepamos las cosas que hay que hacer y las que no, pero que busquemos algo más allá de eso simplemente. Que como siempre busquemos ponerlo en práctica. Como siempre busquemos una transformación que viene de ti, a través de tu palabra. Bendícenos, Señor mío, y háblanos. Nunca dejes de hablarnos, y tampoco permitas que dejemos de escucharte. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, están los fariseos, como siempre, tratando de tenderle una trampa a Jesús. Como siempre, buscando algo con lo cual pudieran acusarlo de ser un criminal, o de ser un falso profeta, de ser un mentiroso, en fin. En algunas ocasiones lo que buscaban era simplemente que quedara mal dentro del ámbito religioso, y en otras que quedara mal dentro del ámbito político. Recordemos que en este tiempo los judíos estaban bajo el yugo de Roma, y en esta ocasión lo que buscaban los fariseos era que Roma se molestara con Jesús y fuera arrestado por cometer algún crimen contra el César. Lo que fueron a decirle los partidarios de Herodes, que Herodes era uno de los 4 reyes, está el emperador que es el César, y también estaban 4 reyes en el imperio romano que eran inferiores al emperador. Enviaron entonces a los partidarios de Herodes, junto con discípulos de los fariseos, para que pudieran tenderle una trampa. ¿Y en qué consistía esta trampa? Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Cómo buscaban atrapar a Jesús? ¿Cómo buscaban que Jesús fuera arrestado a través de esta pregunta? ¿Qué era lo que esperaban que Jesús respondiera? Lo más lógico es que esperaran que respondiera que no había que pagar impuestos al César. Porque claro, si decía abiertamente, sí, paguen sus impuestos, entonces no iban a tener nada con qué acusarlo para que fuera arrestado. Es como que a día de hoy le preguntaran a Jesús, Jesús, ¿es correcto poner una bomba en un aeropuerto? Si lo que buscaban era atraparlo, como un infractor de la ley o como alguien que se opone al sistema, lo que esperarían que respondiera era, sí, pongan bombas. No esperarían que responda, no, ¿cómo van a hacer eso? No habría ningún motivo para que lo arrestaran si esa fuera su respuesta. Entonces lo que aquí esperaban era que respondiera, no, no es correcto pagar impuestos al César, no los paguen. Porque si bien Jesús no se había declarado abiertamente como Mesías, es decir, no le había dicho al público entero, yo soy el que ustedes estaban esperando, sino que algunos, como Pedro, lo habían declarado, probablemente igual se estaba extendiendo el rumor de que Jesús se sabía el Mesías. Y como hemos visto antes, lo que esperaban los judíos
del Mesías, del Cristo, era un hombre que se opusiera al sistema dominante, que se opusiera a cualquier imperio o nación que estuviera subyugando a los judíos. Entonces, probablemente pensaron estos fariseos, sus discípulos y los seguidores de Herodes, pensaron, si este se cree el Mesías, entonces debería oponerse al César. Entonces lo que va a responder es que no hay que pagar impuestos al César. Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Jesús, como siempre un capo, sabía lo que estaban tramando estos hombres, porque no era la primera vez que querían tenderle una trampa con alguna pregunta. Ya lo habían estado haciendo varias veces antes. Ya sabía Jesús que tenían malas intenciones. Este verbo conocer sus malas intenciones en griego es ginosko, lo cual puede traducirse literalmente como notar. También puede referirse a un conocimiento absoluto. Claro, como sabemos que Jesús es Dios, probablemente podía ver dentro de sus pensamientos. Pero en su aspecto humano, igual era bastante fácil notar, darse cuenta de las malas intenciones de estos hombres, porque, como dije, ya lo habían intentado varias veces antes. Entonces, un hombre juicioso, como era Jesús, fácilmente podía haberse dado cuenta de lo que estaban tramando. Simplemente pensando un poco. ¿Por qué intentan atraparme? Muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Claro, si la pregunta es sobre una cosa, vamos a revisar esa cosa. Él sabía que esa trampa se la estaban poniendo porque él se sabía el Mesías. Pero no va y les dice, vamos, muéstrenme dónde dice que el Mesías los va a liberar del yugo del imperio o la nación que los está oprimiendo. No, él va directamente a la pregunta, no al fondo de la pregunta. Muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Si me están preguntando sobre los impuestos, ahí los voy a dejar. No los voy a llevar más al fondo a lo que ustedes quieren llegar. Vamos directo a la pregunta. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. La pregunta no iba a eso. La pregunta no era por los impuestos. Pudieron haberle preguntado por cualquier otra cosa. Pudieron haberle preguntado, ¿es correcto que llevemos nuestros asuntos judiciales a los romanos? Pudieron haberle preguntado cualquier otra cosa, pero le preguntaron sobre los impuestos para atraparlo. Y Jesús cambia el asunto. Jesús, siempre sabiendo qué responder, siempre sabiendo cuál es la necesidad inmediata que hay en los corazones de las personas, sí, le responde sobre los impuestos, sobre la moneda, pero de todas formas tiene una lección que dar. De todas formas tiene una enseñanza que entregar, y quizás no se relaciona con lo que ellos esperaban. Pudo haberles enseñado, como ya dije varias veces antes, sobre que el Mesías no es un hombre poderoso montado en un caballo que los libere de sus enemigos físicos, sino que de sus enemigos espirituales, y que el reino es un reino divino y no de hombres. Pero Jesús sabía cuál era la verdadera necesidad, qué era lo que realmente necesitaban escuchar, qué era lo que realmente necesitaban aprender, así como sabe qué es lo que necesitas aprender tú, qué es lo que necesito aprender yo. Y por eso es importante, paréntesis, es importante que leamos la Biblia constantemente, no que simplemente veamos el versículo del día en una aplicación o saquemos un pan de vida como si fuera el horóscopo, sino que tengamos una lectura constante de la palabra. Por ejemplo, ya, vamos a leer tal libro, lo voy a leer un capítulo por día, 3 capítulos por día, y van a ver cómo, si le piden al Señor que los guíe en la lectura y que les abra el entendimiento, van a ver cómo se relaciona lo que leen, a pesar de que fue escrito hace muchos años, con la necesidad que tienen en el momento justo. Cierra paréntesis. ¿Y cuál era la necesidad que tenían estos fariseos, seguidores de Herodes, etcétera, en este momento? Den al César lo que pertenece al César, y den a Dios lo que pertenece a Dios. Literalmente tomado, es, si la moneda romana tiene la cara del César, paguen sus impuestos. Y den a Dios lo que pertenece a Dios.
Pero ¿qué es lo que pertenece a Dios? Probablemente hayan leído en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y esto no quiere decir que Adán y Dios fueran idénticos, ni que Dios se parezca a mí, ni que se parezca a ti, ni a tu amigo, ni a tu papá, ni a tu abuela. Pero sin ir demasiado profundo en lo que de verdad quiere decir ese pasaje de que nos creó a su imagen y semejanza, lo importante es que Dios al crearnos nos puso su sello. Y mucho más, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y creímos en Él, y lo confesamos, el Espíritu Santo también nos sella, como hijos de Dios. La moneda romana tenía la cara del César, pero podía tener cualquier otra cosa. Imaginemos, no sé, tenía una C de César. Aunque no hubiera sido la cara del César, la respuesta hubiera sido la misma. Den al César lo que pertenece al César, lo que tiene su sello, la C. Y den a Dios lo que pertenece a Dios. Quizá no somos idénticos físicamente a Dios, quizá no tenemos absolutamente su cara, como lo tenía la moneda con la cara del César, pero sí tenemos su sello. Sí tenemos el sello del Espíritu Santo como hijos de Dios. Entonces demos a Dios lo que pertenece a Dios. Entreguémosle nuestras vidas porque Él nos compró con su sangre en la cruz. Primero porque nos creó. Y nos creó a su imagen y semejanza. Y después porque tomamos la decisión, nadie nos obligó, de hacernos sus hijos. De hacerlo nuestro Rey, nuestro Salvador. Es una doble responsabilidad. Y así es como se llama esta clase. Responsabilidad. Puede ser en un sentido físico, terrenal. Sigamos las leyes. Seamos responsables y paguemos nuestros impuestos, aunque ustedes no pagan impuestos. Yo tampoco. Aunque sí lo hacemos de alguna forma cuando compramos un dulce o cualquier cosa. Seamos responsables, sí, es cierto. Tenemos que obedecer la ley. Pero lo más importante, sean responsables con Dios. Primero, porque Él los creó, les dio la vida, y después sean responsables porque ustedes decidieron seguirlo. Entonces, denle a Dios lo que pertenece a Dios. Y de todas formas se responde la pregunta, el fondo de la pregunta que le hicieron a Jesús. Como deben dar al César lo que pertenece al César y a Dios lo que pertenece a Dios, ocúpense primero de esto último, de entregarle sus vidas a Dios. Y además, no se preocupen bajo qué gobierno están. Cumplan la ley, pero no se preocupen si los está subyugando Roma, Babilonia o lo que sea. No nos preocupemos en este tiempo porque el presidente sea Piñera o sea quién sabe quién. No nos preocupemos porque la Constitución la va a escribir la tía Pikachu o un abogado. Sometámonos, seamos responsables. No nos preocupemos del sistema político, del sistema económico. No nos preocupemos de eso. El Mesías no vino para liberarnos de un presidente o un rey. El Mesías vino a liberarnos de nuestros pecados. Eso es lo que importa. ¿Y de qué forma nos liberó? Muriendo en la cruz por nosotros. Volvemos a lo mismo. Muriendo en la cruz por nosotros, nos compró con su sangre, le pertenecemos y debemos entregarle nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias porque nos hablas claramente. A veces no sabemos pedir, a veces no sabemos preguntar, pero tú conoces nuestros corazones, Señor mío, y sabes qué es lo que necesitamos, y sabes perfectamente qué es lo que tienes que decirnos, y sabes perfectamente qué es lo que necesitamos escuchar. Queremos escuchar una cosa a veces, pero tú nos dices, no, lo que necesitas es esto otro. Hazlo por favor y ayúdanos a aceptar tu respuesta. No quejarnos, no decepcionarnos porque no respondiste lo que buscábamos, sino agradecerte porque nos mostraste qué era lo que realmente necesitábamos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pertenecemos. Nos creaste a tu imagen y semejanza. Nos diste tu sello, Espíritu Santo. Ayúdanos a entregarnos completamente a ti porque te pertenecemos. Seamos responsables, Señor mío, en esta tierra, en todo lo que tengamos que hacer, y también en nuestras decisiones espirituales, porque tú las consideras, Señor. Un día te dijimos, ven,
a reinar en mi corazón y tú te alegraste. Que no sea que no haya sido una decisión ligera, porque tú no lo tomaste a la ligera. Que sea algo que tengamos presente cada día, en cada momento, en cada situación, y entreguemos nuestra vida a ti. Vivamos para honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Les dejo una pregunta para que me puedan responder ahí por el WhatsApp. ¿De qué formas podemos entregar nuestra vida a Dios? Ojo, que no es la misma pregunta que cómo podemos buscar a Dios, que sabemos, siempre respondemos casi lo mismo, orando, leyendo la palabra, etc. ¿De qué formas podemos mostrar que nuestra vida pertenece a Dios? Pagar el impuesto era fácil. Toma, cobrador de impuestos, te paso mi dinero. ¿Y de qué forma le doy a Dios lo que le pertenece a Dios? Nos vemos.